¿Fue la Torre de Babel una simple construcción o el mayor secreto prohibido de la humanidad? La historia nos dice que la humanidad habló un solo idioma y se unió para desafiar a los dioses, hasta que fueron castigados y dispersos. Pero, ¿qué pasaría si la verdad fuera diferente? Algunos creen que la torre no solo era un edificio, sino una puerta a lo desconocido. Otros afirman que esconde un mensaje sobre el poder del lenguaje y la manipulación humana. ¿Qué fue realmente la Torre de Babel? La historia que nos contaron podría no ser la verdadera. Toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras. Así comienza la historia de la Torre de Babel en el Génesis 11, 1-9. Se dice que los hombres, unidos por un solo idioma, decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, una obra monumental que demostraría su poder y eliminaría la necesidad de depender de Dios. Pero, en lugar de admirar su ambición, Dios intervino, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Aquí es donde surgen las primeras incógnitas. ¿Por qué un simple edificio representaba una amenaza para el Creador? ¿Fue realmente un castigo? ¿O una advertencia sobre algo que la humanidad jamás pudo intentar? Algunos estudiosos creen que este relato no es literal, sino una metáfora sobre la pérdida del conocimiento original, el fin de una era en la que los hombres tenían acceso a un poder desconocido. Pero antes de aceptar esta versión, veamos las pruebas arqueológicas. Durante siglos, muchos se preguntaron si la Torre de Babel era solo un mito, hasta que la arqueología comenzó a revelar pistas inquietantes. En la antigua Mesopotamia, en la ciudad de Babilonia, existía una estructura colosal conocida como Etemenanki, un gigantesco zigurat dedicado al dios Marduk. Es posible que esta construcción fuera la inspiración real detrás del relato bíblico. Los textos cuneiformes hallados en tablillas de arcilla describen una torre escalonada con 7 niveles, construida con ladrillos de barro y betún. Incluso el rey Nabucodonosor II dejó inscripciones donde afirmaba haber restaurado la torre a su esplendor original. Pero hay algo más inquietante. Una tablilla del siglo VI AC, descubierta en el siglo XIX, muestra un dibujo de una enorme torre con una inscripción que menciona a Babilonia y a su construcción por mandato divino. ¿Podría ser esta la prueba de que la Torre de Babel realmente existió? ¿O acaso la historia ha sido modificada con el tiempo para ocultar su verdadero propósito? A lo largo de la historia, la Torre de Babel ha sido interpretada de muchas formas, pero algunas teorías van más allá de la religión y la arqueología. ¿Y si la Torre de Babel no era solo una construcción física, sino un portal a un conocimiento prohibido? En varias tradiciones esotéricas, la torre representa el vínculo entre la humanidad y el poder divino, un intento de acceder a una sabiduría que estaba fuera de nuestro alcance. Algunas corrientes creen que no se trataba de un castigo divino, sino de una advertencia, el peligro de alcanzar un conocimiento demasiado avanzado antes de estar preparado. En la alquimia y en la numerología, la torre es símbolo de la ascensión y la caída, de la búsqueda del conocimiento absoluto que puede llevar tanto a la iluminación como a la destrucción. Además, en muchas culturas antiguas se habla de estructuras similares que buscaban conectar a los hombres con los dioses, como las pirámides egipcias o los templos mesoamericanos. ¿Podría ser que la Torre de Babel haya sido un intento de recuperar un conocimiento perdido de civilizaciones aún más antiguas? Hasta ahora hemos explorado la versión bíblica y las pruebas arqueológicas, pero hay quienes creen que la Torre de Babel esconde un propósito mucho más oscuro. Algunas teorías sugieren que la torre no era solo una construcción para alcanzar los cielos, sino una estructura avanzada diseñada para manipular la realidad o incluso un portal interdimensional. La conexión con civilizaciones antiguas. Los relatos de torres sagradas y estructuras que conectaban con los dioses aparecen en muchas culturas. Los zigurats mesopotámicos, las pirámides egipcias e incluso las estructuras de los mayas y aztecas parecen responder a un mismo patrón. Construcciones alineadas con los astros, como si tuvieran un propósito más allá de lo terrestre. El lenguaje y el control de la humanidad. Otros creen que el verdadero castigo de Babel no fue la destrucción de la torre,
sino la fragmentación del lenguaje. Dividir la comunicación significaba dividir el conocimiento y la humanidad misma. Podría haber sido una estrategia para evitar que la civilización alcancea un poder que la hiciera independiente de los dioses. ¿O de algo más? ¿Fue la Torre de Babel una estructura real que escondía un propósito que nunca debimos conocer? La historia de la Torre de Babel no terminó con su destrucción. Su legado ha dejado una huella profunda en la humanidad, influyendo en religiones, mitologías e incluso en la forma en que el mundo está organizado hoy en día. El mito de Babel en diferentes culturas. Curiosamente, otras civilizaciones antiguas tienen relatos similares sobre una separación de la humanidad por medio del lenguaje. En la mitología mesoamericana, en África e incluso en Asia, existen historias sobre dioses que dividen a los hombres para evitar que alcancen un conocimiento prohibido. El paralelismo con el mundo moderno. Hoy en día, la humanidad sigue fragmentada por el lenguaje, la cultura y la política. ¿Fue la confusión de Babel un simple mito o una estrategia para mantener a la humanidad dividida hasta el día de hoy? Además, en la era digital, estamos reconstruyendo el lenguaje universal con la tecnología. La inteligencia artificial, la traducción automática y la globalización están eliminando las barreras idiomáticas. ¿Podría ser este el momento en el que volvamos a unificar la humanidad y desafiar lo que en el pasado nos fue prohibido? Si la Torre de Babel fue un castigo, estamos a punto de repetir la historia. El misterio de la Torre de Babel sigue sin resolverse, pero una cosa es segura. Su historia nos deja más preguntas que respuestas. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a Troscobos para más misterios, historia y mitología. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos, ¿crees que la humanidad está reconstruyendo una nueva Torre de Babel?